Bienvenidos a DR Historias, tu mejor canal de entretenimiento. Te invito a que te suscribas, des like, compartas y comentes para así poder mencionarte en mi próximo video. Fue un día soleado. La puerta del autobús se abrió con un silbido cuando llegó a la parada llena de gente. Betty abordó rápidamente el autobús con la multitud y tuvo la suerte de conseguir un asiento junto a la ventana. Tenía prisa por llegar a una reunión y no quería llegar tarde. Cuando el autobús repleto de pasajeros comenzó a moverse, Betty miró por la ventana. La suave caricia de la brisa en su rostro proporcionó un poco de alivio del ambiente lleno de gente y el roce de los cuerpos en el interior. Poco podría haber imaginado la mujer que el viaje en autobús cambiaría su vida para siempre. Cuando el autobús pasó por un parque, Betty se sorprendió al ver a su esposo con una niña. No podía tener más de 4 años, y Jack la tomaba de la mano y la acompañaba al parque. Betty perdió de vista a su esposo y a la niña cuando el conductor del autobús dio un giro brusco en el siguiente cruce. Pero había observado a Jack ayudar a la pequeña niña a subirse a los columpios y luego tomar asiento frente a ella en el banco. Betty había notado lo comprensivos que eran sus ojos cuando miraba al niño. Sintió una punzada de celos, preguntándose quién era esta niña y por qué Jack estaba tan dedicado a ella. Betty y Jack habían estado casados por más de 20 años y tenían 2 hijos en común. Jack siempre había sido un hombre duro y estoico, y sus 25 años de servicio militar lo habían dejado terriblemente frío y poco comprensivo con su propia familia. Con los años, Betty se había dado cuenta de que Jack no era capaz de amar a nadie. Incluso había criado a sus hijos como si no fueran su carne y sangre, sino soldados en el ejército. Pero con esta niña, Jack había sido diferente. Parecía tranquilo, feliz y cariñoso, algo que nunca había sido con ella o sus hijos. ¿Quién era esta niña con Jack? Una parte de Betty quería gritarle al conductor que detuviera el autobús para poder ir rápidamente al parque y confrontar a su esposo, pero llegaba tarde a la reunión, que era urgente. Betty cerró los ojos y respiró hondo, diciéndose a sí misma que probablemente no era nada. Pero ella sabía en su corazón que se estaba engañando a sí misma. Jack nunca había sido afectuoso con los niños, pero era tan cariñoso y cariñoso con esta niña, como si la conociera desde hacía mucho tiempo, como si la niña tuviera una conexión especial con él. Betty no pudo concentrarse en su trabajo ni dejar de pensar en Jack y la niña en todo el día. Sabía que si se enfrentaba a Jack, probablemente él inventaría una historia y nunca le diría la verdad. Así era él. Nunca se había sentido cómodo compartiendo cosas sobre su vida, profesión o amigos. Para Betty, cada revelación de la vida de Jack se sentía como un juego de Papá Noel secreto en el que no tenía idea de quién era el Papá Noel secreto y qué sorpresa oculta le tenía guardada. Esa noche en casa, Betty decidió que averiguaría lo que estaba pasando y lo haría pronto. Entonces, al día siguiente, se tomó un día libre en el trabajo y siguió a Jack en secreto en su automóvil, lo suficientemente cuidadosa como para no ser notada. Un par de minutos después de seguirlo, Betty vio a Jack pasar por un pequeño edificio de apartamentos. Dudó un momento antes de entrar, y ella pudo ver la tensión en su cuerpo. Se estaba secando el sudor de la frente con movimientos temblorosos y se cepillaba la barba con inquietud. Era como si no estuviera seguro de si debía hacerlo. Segundos después, Jack desapareció dentro del edificio, pero Betty permaneció en su auto esperándolo. Cuando salió, notó a la niña con él nuevamente. Betty se dio cuenta de que algo no estaba bien. Cuando Jack y la niña desaparecieron por la calle, Betty salió del auto y se apresuró a entrar al edificio de departamentos. Comprobó el ascensor y encontró el piso que había visitado Jack. Cuando Betty entró en el ascensor y presionó el botón del 4.º piso, pudo sentir que su corazón se aceleraba en su pecho. Después de unos minutos, la puerta del ascensor se abrió y se encontró en un piso con 3 pisos.
Betty hizo una suposición descabellada y pulsó el timbre del primer piso del ascensor. Una mujer de unos 40 años abrió la puerta. ¿Sí? Le preguntó a Betty. Hola, soy Betty, dijo Betty. Me preguntaba si. Quiero decir, lo siento si Jack te molestó de nuevo, mintió como si supiera que Jack la había visitado. Sigo diciéndole que puedo cuidar de ella. ¿A quién no le encanta salir con una niña, después de todo? Betty notó la expresión de sorpresa de la mujer cuando mencionó a Jack y la niña. ¿Sabes sobre Layla? Jack te contó todo. Ella entró en pánico. El corazón de Betty se hundió. No puedo creer esto. Susurró. Así que vino a verte. ¿Quién diablos eres tú? ¿Por qué estaba mi esposo aquí y quién era esa niña con él? Los atrapé a todos con las manos en la masa, así que es mejor que no mientas. Betty estaba furiosa y no podía controlar su ira. ¿Mentiste? Preguntó la mujer. Yo. No sé si estarías dispuesta a saber la verdad, Betty, pero no es lo que piensas. Por favor. Jack y yo. La mujer jadeó. Dios, no, no. Ella lloró. No, no es así. Mi nombre es Miriam, reveló la mujer. Por favor, entra. Te lo contaré todo. Miriam desapareció adentro y Betty la siguió. Le preparó a Betty un poco de té y comenzó a contarle su historia. Betty no podía creer que Jack le hubiera ocultado secretos. Miriam reveló que Layla era la hija del difunto colega de Jack. Peter y Jack habían sido camaradas y amigos en los días del ejército, y habían jurado cuidar de las familias de los demás si algo les sucedía en el cumplimiento del deber. Y eso es todo, dijo Miriam. Jack es un hombre maravilloso que nunca te engañaría, Betty. Betty se sorprendió. No podía creer que Jack estuviera cuidando a la hija de su difunto camarada. ¿Por qué nunca trataba así a sus propios hijos? ¿Por qué nunca amó a sus hijos ni a su esposa como amaba a Layla? ¿Y por qué nunca mencionó a Peter si eran tan cercanos? Me tengo que ir, dijo Betty abruptamente. Y sí, no le digas a Jack que estuve aquí. Betty no quedó convencida con la historia de Miriam. Tal vez no estaba teniendo una aventura, pero cuidar a una chica joven no podía ser tan simple como mantener un compromiso con un amigo fallecido. Conocía a Jack desde hacía mucho tiempo y él no se preocupaba por su propia familia, por lo que cuidar a la hija de un amigo estaba fuera de discusión. En ese momento, Betty se dio cuenta de que no tenía más remedio que preguntarle a Jack qué estaba pasando. Así que ese día, cuando él regresó a casa, ella reunió el coraje para enfrentarlo. Sé lo de Layla, Jack, confesó. Conocí a Miriam y me contó una historia que me niego a creer. Sé que nunca has sido tan cariñoso como para cuidar a la hija de un amigo. Quiero saber qué está pasando. Jack estaba atónito. ¿Me seguiste? Espetó. ¿Cómo conseguiste la dirección de Miriam? ¿Es eso lo más importante en este momento? Preguntó ella, con los ojos llorosos. Como esposa, no tengo derecho a saber por qué mi esposo pasa tiempo con una niña pequeña y la cuida cuando nunca estuvo tan preocupado por su esposa e hijos. Te amo, Jack. Y nunca he dudado de ti ni una vez en nuestro matrimonio, no importa lo distante que siempre te haya sentido durante todos estos años hasta que vi a esta pequeña niña contigo en mi camino al trabajo, y tengo que decir que estaba celoso. Tan celoso de todo el amor que le estás dando. La llevaste al parque como si fuera tu hija. Ay, Betty. Jack suspiró. Quería contarte todo, pero quiero saber la verdad de ti, Jack. Y confío en tu palabra.
Por lo menos, creo que tengo derecho a saber la verdad. No confío en Miriam, pero confío en ti. Ella es mi nieta, admitió Jack, su voz apenas por encima de un susurro. Y esa es la verdad. ¿Tú qué? Betty jadeó. Pero, ¿cómo es eso posible? Nuestros muchachos no tienen hijos, y... Jack respiró hondo y le contó a Betty una historia que la dejó desconsolada. Reveló que tuvo un breve romance con una mujer de la que estaba enamorado. Después de un mes de noviazgo, se dieron cuenta de que estaba embarazada, pero se negó a dejar que Jack fuera parte de la vida de su hijo. Como resultado, Jack nunca conoció a su hija. Años después, la hija de Jack dio a luz a Layla. Cuando Jack se enteró de su nieta, quiso conocerla, pero su hija se lo prohibió. Luego, un par de meses después, Jack se enteró de que el padre de Layla también estaba en el ejército. Trató de localizarlo, pero tomó años, y ya era demasiado tarde cuando lo hizo. El padre de Layla había muerto en combate, y la hija de Jack no pudo soportar la conmoción y pronto se fue a su hogar celestial. Layla tenía apenas 3 años cuando todo sucedió, y su tía Miriam intervino para cuidarla. Cuando Jack se enteró de que Miriam estaba buscando una niñera para Layla para que pudiera volver a trabajar, Jack la conoció y le dijo que la ayudaría en la crianza de Layla. Inventamos una historia porque no quería que supiera sobre mi hija ilegítima. Pero eso es todo, querida. Esa es la verdad que quería saber. Betty no supo cómo reaccionar. Se levantó del sofá y se encerró en su dormitorio. No quise lastimarte. Jack dijo, parado afuera de la puerta del dormitorio. Pero me disculpo por no decirte la verdad, Betty. Fue mi culpa. Jack volvió al sofá y estuvo solo durante horas antes de que Betty saliera del dormitorio. ¿Dónde está Layla? Ella le preguntó. Ella está con Miriam, dijo Jack. ¿Pero por qué? No estoy segura de poder perdonarte de inmediato, Jack. Pero esa niña, Layla. No se la puede culpar por lo que pasó, dijo. Y sé que amas a esta niña, aunque nunca has sido tan amable con nuestros hijos, y odiaría verla crecer sin una familia cuando tiene un abuelo, una abuela y una tía. Me gustaría a su encuentro. La amabilidad de Betty hizo que los ojos de Jack se llenaran de lágrimas. Te lo agradezco, dijo. Gracias por todo lo que estás haciendo por Layla, Betty. Muchas gracias. Pero en el fondo, Betty decidió olvidar el pasado y seguir adelante y sabía que ella y Jack podrían superar esto juntos. Betty quedó impresionada por el desinterés y la devoción de Jack por Layla. Se dio cuenta de que había subestimado a su esposo y que él era capaz de mucho más de lo que jamás había imaginado. Podría haber sido un hombre de corazón frío todos estos años, pero ahora estaba cambiando. Y Betty había querido ver este cambio en Jack durante tanto tiempo. Al día siguiente, Jack llevó a Betty a Layla, que era una niña tímida pero curiosa. Cuando Betty tomó la diminuta mano de Layla entre las suyas y le sonrió, sintió una oleada de emociones: amor, afecto y aceptación. No veía a Layla como parte del pasado de su esposo, sino como la nieta con la que Dios la había bendecido. Así que Betty olvidó quién era Layla y de dónde venía. Todo lo que le importaba era que la pequeña niña le había mostrado un lado de Jack que había estado enterrado en lo más profundo de él durante todos estos años. Era un abuelo gentil y amable que adoraba a su nieta. Cuando salieron del edificio de apartamentos ese día después de conocer a Layla, Betty sintió algo, una renovada sensación de amor y respeto por su esposo. Sabía que aún tendrían que superarlo, pero estaba dispuesta a hacerlo por el bien de su familia. El nuevo Jack era más capaz de amar, de adorar a su familia, de cuidar a su esposa e hijos, y de ser más amable y cálido.
Betty tomó las manos de Jack suavemente mientras conducían a casa, sabiendo que tenían un futuro mejor por delante. Sabía que Layla también era parte de un futuro más brillante y que su familia había florecido con la existencia de la niña. ¿Qué podemos aprender de esta historia? La confianza y la fe son las piedras angulares de una relación. Betty estaba herida porque Jack le había ocultado la verdad sobre Layla todos estos años. Si hubiera sido honesto con ella, podrían haber aceptado a Layla antes y darle el amor que se merecía. No se puede culpar a un niño por el pasado de sus padres. Teniendo eso en cuenta, Betty decidió dejar atrás el pasado y abrazó a Layla.